tiraron la puerta abajo la gente del GEO. Todavía está oscuro ahora. Todavía estaba oscuro, nos encandilaron con unas linternas, unos focos grandes, pero que venían acompañados de armamento de guerra. Fuimos apuntados con ese armamento de guerra. Yo me encontraba ahí en la casita, ya a punto de levantarme con mis dos hijitos, uno que tiene 1 mes y el otro de 2 añitos y medio. Logramos ahí que estuvieran tapaditos con una frazada, no pasar frío. Luego en un momento entró otra persona que me esposó con mis dos hijos ahí. Estaba esposada, yo le decía que por qué hacían todo esto, que no podía atender a mi hijo así, uno quería hacer pipí, el otro ya me pedía teta. Me decían que tenía que permanecer así, yo preguntaba, insistía a quién estaba a cargo, que diera la cara, que no me podían tener estas condiciones sin siquiera explicarme el por qué. No, nunca vamos a tener confianza hasta que podamos ser libres en nuestro territorio. Sí, acá una vez más se demuestra cómo el pueblo, unido, organizado, fortalecido, reconstruyendo su forma propia, su conocimiento, su sabiduría, revalorizando las autoridades tradicionales, espirituales, ancestrales, cómo es posible poder seguir existiendo para ser mapuche, es posible volver a luchar por lo nuestro, por lo que somos. Nadie nos